La tensión constante y la avalancha de emociones que emergen en cada uno de los miembros de la familia cuando un ser querido está viviendo la enfermedad pueden generar roces o despertar antiguos conflictos que pueden ir deteriorando las relaciones al interior de ella. A esto se suma una forma de comunicarse que busca proteger al otro del sufrimiento que significa la presencia del cáncer en la familia. Esta dinámica comunicacional se conoce como la conspiración del silencio y se basa en la idea de que no hablar de la enfermedad ni de nuestras emociones en relación a ella nos protege del dolor, de la experiencia del cáncer, sobre todo al paciente, los niños de la familia y los ancianos. Hasta hace tan solo unos años era muy común ocultar el diagnóstico y el pronóstico al paciente, ya que se creía, aunque en ocasiones aún se cree, que la noticia deprimiría al paciente y eso precipitaría la muerte. Hoy, con la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, está reconocido su derecho a estar informado sobre su condición de salud, pero todavía sucede, sobre todo en el contexto del cáncer avanzado, que cierta información se mantiene oculta al paciente, con el fin de protegerlo del sufrimiento. Esto genera ocultamiento de exámenes, conversaciones murmurantes, reuniones familiares en que el paciente no está presente, represión de emociones para no levantar sospechas, etc. Todo lo cual genera una tensión que es fácilmente leída por el paciente. Es muy probable que el paciente sospeche que sus cercanos poseen más información de la que él maneja, lo que puede empezar a generar sentimientos de soledad, de exclusión, de desconfianza con los equipos tratantes, de recriminación con sus familiares, etc. Así como también fantasías aún más catastrofales de lo que efectivamente está sucediendo. La incerteza de no saber, además de los sentimientos de marginación familiar, pueden generar aún más ansiedad y angustia en el paciente y mermar significativamente su calidad de vida. Por otra parte, existen ciertas recomendaciones sociales sobre cómo debe enfrentar un cáncer quien lo vive y cómo deben apoyar quienes se encuentran a su alrededor. Estas recomendaciones suelen ir en la línea de decirle constantemente al paciente que tiene que luchar, que tiene que ser valiente, ser fuerte, no decaer, no llorar, no tener miedo y pensar siempre de manera positiva. Esto, que tiene la intención de dar ánimo al paciente, suele imponer un enfrentamiento que niega sus emociones que son propias del proceso, así como también las necesidades asociadas al descanso, al alivio del dolor y otras, lo que favorece que los pacientes se aíslen emocionalmente por no preocupar al entorno, cuando la tristeza y el miedo son emociones normales durante todo el proceso y con toda probabilidad estarán presentes en mayor o menor medida, aunque el paciente no lo demuestre así. Por otra parte, a los cercanos se les suele decir que es mejor no tocar el tema y no expresar sus propias emociones frente a su ser querido enfermo, ya que esto podría afectarle emocionalmente. Así, muchos cercanos hacen como si nada pasara y no se permiten mostrar su propio dolor por lo que acontece, lo que es leído por muchos pacientes como indiferencia, indolencia e incomprensión respecto a la realidad de su condición de salud. Como podemos suponer, lo que termina por pasar es que cada quien en la familia vive su sufrimiento de manera solitaria, sin compartirlo y sin el espacio de contención que tendrían si pudieran hablar de esto en un espacio de contención y cariño. No hay emociones negativas o positivas. Las emociones, todas ellas, son naturales durante el proceso y ninguna de ellas representa un peligro para el cáncer. La tristeza, el temor e incluso la rabia pueden ser grandes movilizadores y necesitan de un espacio de expresión, contención y escucha. Para esto es importante entender que aquellas afirmaciones como que la tristeza favorece el avance del cáncer o que los miedos llaman a esas realidades temidas o que la noticia de un cáncer avanzado precipitaría la muerte son mitos, no poseen base científica y solo terminan por poner en los pacientes una importante carga de sobreexigencia y en sus familiares una fuente de angustia ante emociones que pueden trabajarse entre los miembros y también con sus equipos tratantes si estas emociones se intensifican, se vuelven invalidantes o comienzan a obstaculizar la adhesión del paciente a sus tratamientos. Algunas recomendaciones para abrir la comunicación con el paciente y entre los miembros de la familia son: frente a preguntas difíciles del paciente, pregunte qué se imagina él o ella que está pasando o puede pasar y comprometerse a buscar juntos la información que resuelva sus dudas, ojalá con su equipo tratante. Preguntar a qué teme, qué espera y sobre todo qué necesita efectivamente en términos de apoyo. No lo fuerces a ser valiente y fuerte, las emociones no son signo de debilidad y no solo son normales, sino que son necesarias para ir logrando la aceptación y la calma. Invita al paciente a expresar sus emociones y comparte también las tuyas. Evita hacer sentir al paciente que su enfermedad no es grave para subir su ánimo, ya que él o ella puede interpretar que no es importante para ti. Cuiden los espacios de intimidad de la familia, ya que es común que aumenten las llamadas telefónicas para saber sobre el estado de él o la paciente, aumenten las visitas, etc. No olviden que quien debe comandar la toma de decisiones es la persona enferma, ojalá en compañía de sus seres queridos de confianza para él o ella y con toda la información disponible.
realicen actividades que disfruten juntos.